Cuando hablamos de la palabra pecado, se nos viene a la cabeza demonios que atormentan a las personas. Y muchas veces cuando tú le preguntas a una persona ¿qué es el pecado?, te responden matar, robar, ser malo, desobedecer, fornicar, idolatrar, hurtar, contradecir la palabra y todo tipo de maldad. Y de cierta forma sí, ya que todo lo mencionado es una transgresión a las ordenanzas de Yahweh. O sea, una desobediencia o un incumplimiento de sus mandamientos. Quizás muchos han escuchado los 7 pecados capitales, donde está la pereza, la ira, la vanidad, la gula, la lujuria, la codicia y la envidia. Todo esto es lo opuesto de los mandamientos de Yahweh. Y todo el que estudia la palabra sabe que el opuesto o el que se opone al cumplimiento de lo que Yahweh nos mandó son seres demoníacos. También vuelvo a recalcar el significado bíblico de la palabra pecado. Como lo dice en 1 de Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley, la Torá o los mandamientos. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley, de la Torá o de los mandamientos, como tú le conozcas. Y sé que cada vez hago énfasis en este punto, pero es necesario que las personas logren entender el significado de pecado. Leamos a Pablo en Romanos 7:7. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien la función de la Torá es que sin ella no hubiera sabido qué es el pecado. Hagamos un stop. Lo que Pablo te está diciendo es que la función de que tú conozcas la Torá es que tú conozcas qué significa el pecado. Acá te da un ejemplo, te dice, por ejemplo, no hubiera yo estado consciente de lo que la codicia es, sin la Torá que dice no codiciarás. Pablo te da un breve ejemplo que para que tú conozcas qué es un pecado, tienes que saber que para que sea un pecado es que contradiga o que quebrante un mandato de Yahweh. Muchos decimos que tenemos un abogado en el cielo, pero si ese abogado no tuviera ley, ese abogado no te pudiera defender, a menos que sea un abogado corrupto. Y sabemos que Yahweh no quebranta sus propias leyes, por eso dirá, apartaos de mí, transgresores de la Torá.